voy a invitar a que lo reciban con un muy fuerte aplauso al profesor Carlos Pérez Soto. Yo siempre hago las explicaciones con reloj. Para no repetir el viejo abuso prendido nomás. El viejo abuso de hablar 3 horas y después decir chaito y listo. Voy a hablar brevemente para que lo más importante sea lo que conversemos. En primer lugar, quiero agradecer a los compañeros que me invitan esta oportunidad extraordinaria para mí de estar en la casa de Salvador Allende y contribuir en la medida en que sea posible a rescatar al partido de Salvador Allende para los intereses del conjunto de los chilenos en la tarea inacabable de tratar de quitarle el partido a los burócratas, a los canallas que han desnacionalizado el cobre, permitido las ISAPRE y la AFP y que más encima siguen diciendo que son de izquierda. Ustedes son de ese partido. Yo hago lo que puedo, entonces trato de contribuir en lo que se pueda a este partido y al otro, ¿no? El orden es el siguiente. Hay 3 cuestiones que permiten hacerse una idea de qué es el marxismo desde un punto de vista doctrinario. Una de esas ideas es la idea de lucha de clases. Sin embargo, cuando uno habla de clases sociales es necesario distinguir entre análisis de clase y análisis de estratificación. Cuando uno hace eso, se puede imaginar una política concreta, ¿no? Entonces, ese es el orden. Yo creo que lo que se puede llamar marxismo tiene 3 ideas doctrinarias centrales, ¿no? Bajo esas condiciones tiene sentido que uno diga que es marxista. Y tiene sentido usar ese nombre que viene, por supuesto, no de los que nacieron en marzo, sino de Carlos Marx. No sé si se acuerdan, pero mi general decía que él era enemigo de los marxistas-leninistas y hubo que explicarle que no se trataba de nacer en marzo ni ser seguidor de Lenin. Y nunca lo entendió, por supuesto, ¿no? Tiene sentido porque estas ideas están presentes en la obra de Carlos Marx, ¿no? Y son, como digo, el núcleo doctrinario. En primer lugar, la crítica que Marx hizo al capitalismo. Eso el 80% de los escritos de Marx tienen que ver con la crítica al capitalismo. Marx mostró que el capitalismo es estructuralmente inestable, ¿no es cierto? Y que, bueno, es lo mejorcito del marxismo es lo que puede uno llamar economía política marxista. Una segunda idea, ¿no?, que forma parte del núcleo doctrinario es la idea de clase social y de lucha de clases, ¿sí? El marxismo tiene sentido decir que uno es marxista cuando uno cree que hay evidencia para decir que la lucha de clases es el motor de la historia, que la confrontación de clases es la confrontación fundamental que mueve la sociedad humana. La idea de lucha de clases tiene un corolario que es bastante terrible y con el cual no hay que hacerse el leso. Es una reflexión sobre la violencia en la historia. Porque lo que ocurre desde el punto de vista de Marx es que la confrontación de clases es una confrontación antagónica, no es un malentendido, no es algo que pueda resolverse por el diálogo, ¿sí? Marx hizo una reflexión en la cual, en el fondo, es la violencia la característica central de la historia humana hasta hoy, ¿sí? Y la guerra, que se llama lucha de clases, ¿no? La idea, el corolario de eso, es que esa guerra solo se puede terminar ganándola. No es una guerra que sea un malentendido, es una cuestión estructural. Y entonces no se trata de que hemos estado 5.000 años en guerra y entonces hagamos la paz. El odio nada engendra, solo el amor es fecundo. No. Para una contradicción estructural, la solución, ¿no es cierto?, es terminar con la contradicción. Es decir, la idea de lucha de clases está directa, internamente relacionada con la idea de que
solo la violencia revolucionaria puede terminar con la lucha de clase. Hay que hacerse cargo de eso y contar la firma. Vamos a salir aquí con que somos pacifistas, así como, como dicen en la tele. Y la tercera cuestión doctrinaria es la idea de que es posible terminar con la lucha de clases. Es posible una sociedad sin clases sociales. Y esa sociedad sin clases sociales es lo que se llama comunismo. Y entonces la idea de un horizonte comunista, de que una sociedad sin clases es verosímil, es prácticamente formulable, es viable desde un punto de vista político, es central. Uno no puede decir que es marxista y después decir, no, pero el comunismo es un ideal, es una utopía, siempre hay que luchar por algo, nunca lo vamos a alcanzar. Bueno, entonces quiere decir que uno no es marxista. Hay mucha gente que es muy progresista en nombre de utopías. Hay mucha gente que es muy progresista porque siente que tiene que luchar por luchar. No, los marxistas luchan para ganar y para ganar una cosa súper concreta, terminar con la lucha de clases. Eso es lo que queremos. ¿Sí? Ahora, de estas tres ideas, la crítica del capitalismo, la idea de lucha de clases, la posibilidad del horizonte comunista, me voy a detener en la segunda, la idea de lucha de clases. ¿Sí? La cuestión esencial en Marx es que todos los conflictos sociales derivan de la lucha de clases. ¿Sí? Hay, por un lado, una cuestión de cómo se reparte el trabajo, ¿sí? La división social del trabajo. Y por otro lado está la cuestión de cómo se reparte el producto del trabajo. ¿Sí? El asunto, cómo se reparte el trabajo, quién hace qué, es el que determina la estructura de grupos sociales. En cambio, el asunto, ¿no?, cómo se reparte el producto, es el que determina la cuestión de las clases sociales. Es decir, desde un punto de vista de Marx, una clase social no es un grupo cualquiera, no es una colección cualquiera. Se llaman clases a las agrupaciones sociales que son producidas por una relación de explotación. Es decir, por una relación en que uno de los términos apropia con ventaja el producto social. Uno se llama con la parte del león, lo otro es lo que queda. ¿Sí? Entonces, el conflicto de clases es antagónico porque es producido por intereses directamente contrapuestos. ¿Sí? Noten que cuando hay un intercambio desigual de valor, podría haber, no sé, un regalo, ¿no? Cuando uno regala algo, entrega valor y no espera nada a cambio, como los burgueses que regalan cosas pensando en lo que les van a regalar a ellos. ¿Sí? O sea, piensan hasta los regalos de cumpleaños como intercambio equivalente. ¿Sí? No, los regalos son intercambios no equivalentes. ¿Sí? O la equivalencia no se establece en términos de valor de cambio. O sea, nadie pregunta cuánto te costó el regalo. ¿Sí? No. El intercambio desigual es explotación. El intercambio no equivalente se puede llamar explotación cuando la ventaja que obtiene uno de los términos depende causalmente de la desventaja del otro. ¿Sí? En ese caso hay explotación. Para que eso ocurra tiene que haber apropiación de valor. Una relación de apropiación de valor en que los productores directos reciben menos valor que el que se les paga por producir. Esa es la cuestión, ¿no es cierto? Eso es lo que se llama explotación. Tiene sentido llamar clases sociales a las que se producen en torno a una relación de explotación. Hay una cuestión de lógica aquí que es bastante jodida, que es que no es que haya dos grupos, una clase explotadora, una clase explotada, y le ocurre que la clase explotadora explota a los explotados. Es más complicado que eso. Lo que hay es la explotación. La explotación es el primer término. La explotación hace que los explotadores sean explotadores. No tiene sentido decir hay explotadores que no explotan a nadie. ¿Sí? Voy a decirlo en el extremo. Cuando los capitalistas están durmiendo, no son capitalistas, pues son personas comunes y corrientes durmiendo. Ser capitalista no es una propiedad de una persona, es una función social.
Y entonces alguien es capitalista en tanto está en una relación de explotación. Alguien es explotado en tanto está produciendo valor, ¿sí? Y y el valor está siendo apropiado. Noten que en esas condiciones la relación de explotación es una relación dicotómica. Es impopular hablar de dicotomía, porque todo el mundo quiere ser pluralista, ¿sí? Bueno, hay cuestiones plurales. La división del trabajo, los sectores sociales son múltiples, ¿no? Las clases son dos. En ese caso, la relación es dicotómica. Dicotómica en términos de que hay explotadores y explotados. Ese es el asunto. No solo es dicotómica, sino que además es antagónica. Los intereses de los explotadores dependen causalmente de que los explotados ganen menos, ¿sí? Una relación que es dicotómica, antagónica, una relación de hecho, en que la voluntad de explotar es posterior al hecho de explotar. O sea, los explotadores no son explotadores porque sean mala gente, no, son explotadores. Y es por eso que llegan a ser mala gente. No sé si se entiende. La mala voluntad deriva de la relación, ¿sí? Eso es súper importante porque el argumento de Marx no es un argumento psicológico. Así como hay gente particularmente egoísta, individualista y cruel que caga a todos los demás. No, la tesis de Marx no requiere de hacer supuestos psicológicos sobre la conducta capitalista. Los capitalistas son eso, capitalistas. Ahora, lo que son en términos psicológicos, existenciales, si son egoístas o no, es un derivado. Por supuesto, a los capitalistas les va súper bien si son egoístas, ¿sí? Pero no es contradictorio que haya un capitalista generoso. No es contradictorio que haya un capitalista bueno. Lo que pasa es que si uno considera históricamente el asunto, los capitalistas generosos y buenos quiebran. Y los que sobreviven son los individualistas, los egoístas, ¿no es cierto? Y los que cagan a la gente. Pero ojo, porque la relación es en ese orden. Insisto, porque cuando uno dice los capitalistas son el enemigo, lo está diciendo de manera objetiva, no subjetiva, ¿sí? Eso tiene que ver, entre otras cosas, con la conciencia de los capitalistas. Los capitalistas no tienen conciencia de explotadores. Dan trabajo, son emprendedores, se han sacado la mugre durante toda la vida, son más ingeniosos, los pobres son flojos, son tontos, ¿no es cierto? Y suelen ser sudacas y negros, ¿sí? Bueno, los capitalistas tienen una conciencia de hecho. No es necesario atribuirles una particular mala voluntad para establecer objetivamente que se quedan con la parte del león, ¿sí? Entonces, es una relación objetiva, ¿eh? En eso el argumento de Marx es bien despiadado, ¿eh? Es bien despiadado porque los capitalistas son el enemigo aunque sean buenos, aunque tengan la mejor de las intenciones, el enemigo de manera objetiva. Sin embargo, hay un problema de idiotez sociológica en esto, ¿eh? Los sociólogos, que son una clase particular, ¿no es cierto?, de idiotez que se contrae en las universidades, una cuestión como viral, ¿eh? Como viral. Hay unos departamentos donde uno se le pega al sociologismo, ¿eh? Los sociólogos están acostumbrados, cuando uno hace una clasificación en dos, a dividir todo el universo en dos. Lo voy a decir de manera más difícil por si está quedando claro. Tienden a pensar que las clasificaciones son exhaustivas. O sea, que cubren toda la colección. Entonces, cuando uno dice, mire, en la sociedad humana o uno es explotador o uno es explotado, entonces hacen preguntas idiotas como, ¿y los niñitos son explotados? Noten que hay gente que se ha esforzado en decir, los hijos de los capitalistas son parte del enemigo. ¿Qué culpa tienen los niñitos? No sé si se entiende. Está bien que sean hijos de Piñera, pero son los hijos nomás, chiquititos, los nietos a esta altura, ¿no? ¿Son los niñitos explotados? No. Una tontera decir eso. ¿Cuál es un punto metodológico? La diferencia entre explotados y explotadores no tiene por qué cubrir a todo el universo. Es perfectamente posible pensar que hay personas que no son ni explotadas ni explotadoras, ¿sí? Por ejemplo, noten que los desempleados no son explotados, porque como mínimo para ser explotado hay que producir algo, pues si los gallos no están ni trabajando, noten que los desempleados, el colmo de la miseria, ni siquiera los explotan, ¿se entiende? Sin embargo, es importante, los desempleados sufren las consecuencias del capitalismo.
Sufren las consecuencias, como los niñitos, sin ser explotados. Yo creo que es importante, entonces, distinguir a los explotados de los oprimidos, de los dominados. La relación explotación es una relación económica que tiene que ver con el intercambio desigual, en el caso del capitalismo de valor de cambio. La opresión, en cambio, es un intercambio desigual, pero no en términos de valor. Es un intercambio desigual en términos de reconocimiento. Hay gente que resulta desconocida en su humanidad porque trabaja y la explotan. Los explotados son oprimidos. Pero hay otros que resultan desconocidos aunque ni siquiera trabajan. Porque son desempleados, porque son negros, porque son locos, ¿no es cierto? Porque son inmigrantes, ¿se entiende? Entonces, la relación opresión, distinguir entre explotación y opresión, permite distinguir situaciones sociales diferenciables, ¿sí? La tesis marxista es que la opresión es una consecuencia de la explotación. ¿Sí? Toda opresión deriva de alguna situación de explotación. Pero noten que la opresión no es lo mismo que la explotación. Los explotados pobres, por ejemplo, los trabajadores precarios, son explotados y oprimidos. En cambio, hay gente que no es explotada y, sin embargo, igualmente es oprimida. Sufre las consecuencias de. ¿Sí? Esto es importante porque resulta que uno puede pensar al revés, en explotados que no son oprimidos. Hay explotados que no son pobres, producen y no les pagan mal. Les pagan menos de lo que producen, porque hay un intercambio desigual. Sin embargo, lo que producen es tanto que lo que les pagan en términos de estándar de vida es bastante bueno. Piensen, por ejemplo, en los mineros del cobre. Los mineros del cobre son explotados. Sin embargo, la productividad en el cobre es tan alta que ellos tienen unos salarios muy buenos. Entonces, en ese caso se da que hay explotación, extraen producto, pero no hay opresión. Eso es súper importante porque las conductas políticas de los explotados oprimidos no son iguales que las conductas políticas de los explotados que no son oprimidos. No sé si se entiende. De gente que cree que se está realizando en la vida, que tiene la impresión de que no es explotada simplemente por el hecho de que tiene un estándar de vida más o menos alto. Entonces, eso es súper importante porque nos muestra que entre los explotados hay que hacer una estratificación social. Hay explotados pobres, hay explotados que no son pobres, ¿sí? Desde luego los explotados pobres son la mayoría, pero no es lo mismo ser explotado que ser pobre. Explotado es una distinción de clase. Pobre, rico, es una distinción de estratificación social, ¿sí? En general, eso nos lleva al tema más general de que es necesario distinguir los análisis de clase de los análisis de estratificación. Uno puede clasificar a esos seres humanos de muchas maneras y no necesariamente en una escala numérica. Por ejemplo, uno puede clasificar a los seres humanos por la religión y eso no es una escala, es como para el lado nomás, ¿sí? Uno puede clasificar a los seres humanos por la cultura a la que pertenecen o la etnia a la que pertenecen. Puede también clasificarlos por los ingresos, por los niveles educacionales, ¿sí? En términos de ingresos, niveles educacionales, oportunidades culturales, hay sectores medios, ¿sí? Que no son pobres, que no son los más ricos. Sin embargo, noten que, en rigor, no hay clase media. ¿Se entiende? Porque la distinción clase tiene que ver con la explotación. En cambio, esto de que hay sectores medios tiene que ver con un análisis de estratificación. ¿Para qué sirve el análisis de clase? ¿Para qué sirve el análisis de estratificación? Yo creo que los dos son necesarios, son complementarios, hay que usar los dos para hacer la política. El análisis de clase sirve para saber quién es el enemigo. Esa es la cuestión. ¿Quién es el enemigo? El análisis de estratificación sirve para distinguir entre los enemigos, quiénes son los enemigos relevantes y quiénes son enemigos que en realidad deberían ser aliados nuestros. ¿Se entiende? Cuando uno combina el análisis de estratificación con el análisis de clase, se encuentra que entre los explotados, la mayor parte de los explotados
entre los explotadores. La mayor parte de los explotadores son pobres. No sé si sabían eso. Porque ¿qué es un explotador? Un explotador es un dueño del medio de producción que saca plusvalía. Bueno, como las industrias se han separado, ¿no es cierto?, y ahora impera la producción en red en pequeños talleres artesanales, resulta que el 99% de los capitalistas son capitalistas cagones que tienen entre 5 y 20 trabajadores. ¿Se entiende? Noten que desde un punto de vista técnico, si una señora tiene 2 máquinas de coser, hace pantalones para Falabella, y cuando viene la temporada alta, ¿no es cierto?, le pide a la vecina, trabájeme esta máquina de coser, ¿no es cierto?, y yo le pago, esa señora está explotando a su vecina, po. A eso la contrató, porque saca una cierta diferencia. Y entonces esa señora forma parte del enemigo. Pero noten que eso es teóricamente, pero en términos políticos es una tontera decir eso, po. ¿Por qué? Porque es una capitalista cagona, que a su vez es explotada por otros capitalistas, etc. Es necesario, uno, quién es el enemigo, y otro, con quién podemos contar. Es otra pregunta. Resulta que entre los enemigos hay un montón de gente que en realidad, a la que en realidad le convendría más estar a este lado. Pero ahora miremos a los amigos. Resulta que entre los amigos, pasa hasta en las mejores familias, hay algunos que sería preferible que estuvieran al otro lado. ¿Se entiende? Y ahí también cabe una estratificación. Noten que los gerentes de banco son asalariados. En rigor, el dueño del banco les extrae plusvalía, pero ganan 10 millones de pesos. Y entonces uno dice, chuta, el asalariado yo prefiero que esté en el enemigo. ¿Se entiende? Entonces no es sinónimo explotador, enemigo, explotado, aliado. No, hay que hilar más fino. Por eso es necesario combinar la estratificación con el análisis de clase. Si está quedando muy claro, lo puedo enredar un poco más, ¿no? para que después digan, pucha, tuvimos una clase de marxismo súper difícil. Y uno hace clase y sale todo claro, después no se haga la impresión de que es como penca. Gracias, lo sé. No, Carlos, una sola duda. Dígame. Dijiste que dominación era distinto a explotación y a opresión. ¿Cuál? Formalmente, o sea, de manera sistemática. Yo creo que la explotación se puede entender como un intercambio desigual de valor, ¿sí? En que el que apropia valor depende causalmente del que lo pierde. Tiene que haber una conexión causal. La opresión es un intercambio desigual de reconocimiento. La dominación es un intercambio desigual de poder. La dominación es un problema político. La opresión es un problema que uno llama así en general social. La explotación es un problema económico. No son excluyentes, desde luego, porque hay situaciones de opresión con explotación, ¿sí? El punto aquí es que la tesis marxista es que todas las relaciones de dominación son producidas por la explotación. Un ser humano domina a otro solo, en el fondo, por una cuestión de explotación, para mantener la explotación, para legitimarla, para hacerla viable, etc. Aquí, para los que ustedes pueden que se hayan enterado de que existió Federiquito Nietzsche, ¿sí? Federiquito, que vivía con su mamá, con su abuela, con su hermana y con su tía, desarrolló una teoría de la voluntad de poder, que él no tenía, por supuesto, por eso la desarrolló, ¿sí? Y entonces Federiquito dice que la dominación forma parte de la condición humana. Hay seres humanos que tienen voluntad de poder, o sea, dominan porque sí, sin otro objetivo que la dominación misma. La tesis marxista es que eso no es cierto, de que no hay nunca dominación por la dominación, que toda situación de poder diferenciado tiene como sentido mantener, legitimar una relación de intercambio de valor desigual. El problema es el valor, no el poder, ¿sí? Ahora, expliquemos estas cosas de una manera un poco más complicada. Yo creo, pero ahí, bueno, yo soy marxista nomás, los otros son marxistas. Yo creo que la teoría de Marx es 100% válida para el caso del valor de cambio
y para la producción de bienes manufacturados. Ahí vale 100%. Cuando uno se mete a la producción de servicios, hacer clase, ser pintor, ¿sí?, ser funcionario del gobierno, la teoría de Marx empieza un poco a trastabillar, ¿sí?, porque no es claro cómo es el intercambio de valor. Marx hizo una teoría de la explotación que es en el fondo una teoría de los costos. Entonces, costos de la producción, el costo del trabajo, el costo de las materias primas. Eso determina, ¿no es cierto?, el salario, etcétera. Si ustedes aplican eso a una pintura de Van Gogh, se van a encontrar que no se cumple. La pintura de Van Gogh vale 30 millones de dólares y la pintura vale 30 centavos y el trabajo verosímil, ¿cuánto le habría pagado usted a Van Gogh como salario? Nunca le habría pagado 30 millones de dólares. Y entonces noten que el valor de la pintura es especulativo, no tiene que ver con los costos de producción. Piensen el problema concreto de pagarle a alguien que fabrica zapatos. Eso es determinable. Cuánto cuestan las materias primas, cuánto cuesta mantener al tipo produciendo. En cambio, piensen cuánto habría que pagarle a un profesor. No es tan claro. Lo que sí es claro es el valor de la fuerza de trabajo del profesor. Pero no está para nada claro el valor de los demás insumos o el valor de la tarea misma. ¿Se entiende? Mi opinión, por lo tanto, y en eso, bueno, la mayoría de los marxistas no estarían de acuerdo conmigo, es que la relación explotación vale un 100% cuando se trata de productos manufacturados. Ojo, hay una extensión para la producción de materias primas también. La producción de las materias primas, la producción de los productos manufacturados, sector primario, secundario. En el caso de los servicios, no se vayan a enojar, pero mi opinión es que los servicios no producen valor. Producen precio, pero no valor. Hay que distinguir el valor del precio, ¿sí? El precio es el equivalente monetario, pues los precios suben, bajan de acuerdo con la oferta y la demanda. El valor es otra cosa, el valor es la sustancia objetiva del producto, ¿sí? La producción de servicios incrementa los precios, pero no necesariamente incrementa el valor. Hay unos servicios que son inmediatos, imprescindibles. Los servicios inmediatamente ligados a la producción son evaluables. Barrer la fábrica, por ejemplo. Alguien tiene que barrer la fábrica. Alguien tiene que llevar la contabilidad, el control de calidad. Eso. Pero más allá de los servicios inmediatos, el valor de la cultura, de la educación, de la salud, agrega precio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mi teoría es que esos precios en las crisis cíclicas se anulan. Y entonces, en las crisis cíclicas del capital se anulan. De tal manera que en términos históricos lo que vale, lo que importa es el cálculo del valor, no del precio. Eso es súper importante. Noten que lo que digo tiene que ver con el capital financiero. La circulación del capital financiero incrementa los precios, pero no incrementa el valor. Y entonces lo que ocurre en la crisis cíclica es que el capital financiero se pierde, se deshace. Se pierde en la nada. Las casas no se pierden en la nada, los zapatos tampoco, los alimentos tampoco. El dinero se volatiliza, porque era valor especulativo, por decirlo así, ¿sí? En términos de estratificación, eso tiene una consecuencia, porque estamos hablando de la lucha de clases. La consecuencia es que el sujeto revolucionario, por excelencia, son los productores de bienes manufacturados. Ese es el sujeto revolucionario. En rigor, el sujeto revolucionario es ese sector social que podría tomarse la división social del trabajo y terminar con la lucha de clase. Los que se pueden tomar la división del trabajo son los que trabajan, en primer lugar, y los que trabajan en la manufactura, en segundo lugar. Política de alianza. Primero, los trabajadores. Segundo, los trabajadores que producen bienes físicos. Ya, ese es el núcleo. Después, al lado, los trabajadores que producen servicios a los que solo se les paga el valor de su fuerza de trabajo.
Noten, por ejemplo, que a los profesores les pagan el valor de la fuerza de trabajo, o sea, lo que hace falta para que vivan nomás. ¿Sí? Ahí está el núcleo y ahí están los aliados inmediatos. Con esos podemos contar. Por extensión, desde luego, podemos contar también con los pobres. Ojo con los pobres, porque estoy llamando pobres a esas personas que no trabajan, que no son explotadas, a los desempleados absolutos. ¿Sí? Y los desempleados absolutos no son pocos. No son pocos. ¿No? Hay por lo menos 1.000 millones de seres humanos que no producen ni consumen, que simplemente sobran. Y que si se murieran el día de mañana, el Fondo Monetario respiraría aliviado, se sacaría un cacho de encima. Porque además joden y producen crisis humanitaria y más encima son negros. ¿Sí? No, 1.000 millones de personas. Lo que pasa es que esas personas están distribuidas. ¿Se entiende? Están distribuidas a nivel global. Hay bolsones de pobres absolutos en algunos países, Afganistán, qué sé yo, es lo que se llama crisis humanitaria. Pero uno los puede encontrar en Santiago de Chile si los va buscando, es lo que los carepalos llaman la pobreza dura. Y hay que ser carepalo para llamarla así, porque además de la pobreza dura, la pobreza más o menos blanda también son desempleados absolutos. Ojo con el desempleo absoluto, no con el empleo precario, que es otra cosa. Los trabajadores precarios sirven como ejército de reserva. Presionan sobre el salario. Si usted no acepta el salario, yo contrato a otro. En cambio, los desempleados absolutos no son ni siquiera ejército de reserva. Porque además no tienen los niveles tecnológicos y educacionales para reemplazar a nadie. ¿Sí? Entonces, claro, el primer interesado en hacer la revolución son los pobres absolutos. Sin embargo, los que pueden hacer la revolución son los trabajadores. Noten que hay una paradoja en eso. Los que pueden no son los más interesados. Los más interesados están muy interesados, pero no pueden. Porque una revolución en sentido marxista consiste en tomarse la división del trabajo, no en tomarse el gobierno. Una revolución es un cambio en la clase dominante, no en el sector gobernante. ¿Sí? Esos son los aliados. Los trabajadores, los que producen servicios, los oprimidos en general. ¿Sí? Noten que entre los oprimidos hay unos oprimidos que son bien curiosos, que son los capitalistas pobres. Los capitalistas pobres también son oprimidos. O sea, los bancos, los grandes capitalistas abusan de ellos. ¿Quién es el enemigo? Si uno hace una estratificación social en concreto, ¿quién es el enemigo? Los enemigos son los grandes capitalistas, no los chicos, no la señora que es dueña de una máquina de coser, ¿no es cierto? La señora Juanita, que desde luego es una empresaria, porque no es una señora Juanita cualquiera, ¿sí? Una microempresaria que recibió capacitación cuando Lavín era ministro de Desarrollo Social. La señora Juanita Trump. ¿Sí? Tal como están las cosas, el principal enemigo de los pueblos, no solo de los trabajadores, de los pueblos, es el gran capital transnacional financiero. Ese es el enemigo. Eso es lo que le pasa a los griegos, lo que le pasa a España, lo que le pasa a Islandia, lo que le pasa a Irlanda, a Portugal, y en eso están atascados incluso los italianos y los franceses. ¿Sí? El capital financiero. Ojo, el gran capital financiero, porque hay un viejito jubilado que tiene 4 acciones, ¿no es cierto?, en Endesa, y es una tontera, ¿no? Eso también es un capitalista pobre. Piensen, por ejemplo, en Ripley, donde los que manejaban los paquetes accionarios no solo cagaron a los clientes, sino que además cagaron a los propios accionistas. Unos capitalistas cagaron a otros, digamos. ¿Sí? Bueno, a esos capitalistas chicos les convendría más estar de parte del movimiento popular. ¿Sí? El gran capital financiero. En segundo lugar, el enemigo es el capital transnacional depredador de recursos naturales. Esos capitalistas son particularmente nocivos. Sacan y dejan el hoyo. Agotan los recursos y después se van y dejan el basurero. ¿Sí? Por eso la palabra depredador no es un adjetivo. No, objetivamente hacen eso. El enemigo, en tercer lugar, es el gran capital manufacturero transnacional. El enemigo, en cuarto lugar, es el retail, o sea, el capital mercantil
transnacional. Cencosud, Falabella, qué sé yo. Ese es el enemigo. Mi opinión es que una política revolucionaria para el siglo XXI necesariamente tiene que ser una política pluriclasista. Es decir, tenemos que contar en el bando revolucionario con los pequeños y medianos capitalistas, en particular con los capitalistas productivos, manufactureros. Mi opinión es que el bando revolucionario debería incentivar la pequeña producción agrícola, la pequeña producción privada de energía, la pequeña producción de servicios, ¿no es cierto? El pequeño y mediano capitalista, ¿sí? La revolución tiene un enemigo principal, que es con esto, ¿no? Y hay que poner en el enemigo, eso, para otra sesión, digamos, a las burocracias nacionales e internacionales que vehiculizan al capital transnacional. ¿Se entiende? Porque el Banco de Alemania no podría haber cagado a toda la economía española si no fuera por el gobierno español. Y noten que el gobierno español ni siquiera son dueños del Banco Alemán. Entonces aquí hay un problema de complicidad de la gran burocracia con el gran capital. ¿Sí? ¿Qué hacer con el enemigo? Entonces, aquí me dijeron, ojalá que bajemos a cuestiones concretas. Ya, programa, compañero. Cuestiones programáticas. Programáticas, al tiro, ¿sí? Mi opinión es que un programa de izquierda como mínimo, si no, no se puede llamar programa de izquierda, ¿no? tiene que contemplar, ¿sí?, la anulación de la deuda externa. Hay que anular la deuda externa. Hay que hacer una doctrina como la doctrina del cobre. Ustedes saben la doctrina de Eduardo Noboa Monreal, que permitió nacionalizar el cobre, no permitió nacionalizar el petróleo. No sé si ustedes saben que fue con la doctrina Noboa Monreal que los países árabes nacionalizaron el petróleo. Esta doctrina de las ganancias excesivas, ¿sí? Se compraban los minerales, pero se descontaban las ganancias excesivas y los minerales salían casi gratis, ¿sí? ¿Y qué pasa si la estrategia del europeo de los transnacionales siempre es tener deuda para nosotros? Bueno, eso es lo que digo. Entonces, hay que elaborar una doctrina, como la doctrina Noboa Monreal, de peso jurídico transnacional, internacional, en el siguiente sentido. Los pueblos no tienen por qué pagar las deudas contraídas por gobiernos corruptos. No sé si entienden. Más claro, echarle barro, ¿sí? Lo que hay que hacer es declarar que la deuda fue contraída de manera corrupta y de que la deuda no puede ser pagada por el conjunto del pueblo. Noten que en el fondo eso es declarar un vicio en la democracia. Los representantes... Atenas, Grecia? ¿Lo que pretendió en algún momento ser Grecia? Claro, entonces lo que yo creo que Syriza debería haber hecho es anular la deuda. Mostrar, mostrar, ¿no es cierto?, que el gobierno contrajo sobre todo las deudas armamentistas, las deudas contraídas por los bancos, que el gobierno se comprometió a respaldar la deuda privada de manera corrupta. Una segunda parte tiene que ver con eso. Hay que elaborar una doctrina internacional en la cual los gobiernos no respalden las deudas contraídas por privados. Hay que quitarle todo apoyo estatal a las deudas privadas. Porque noten que la deuda de los griegos no es de los griegos, es de los bancos griegos y ni siquiera del Banco Nacional, es de los bancos privados. Los privados contrajeron deudas y resulta que existe el compromiso de que el Estado lo respalde y el Estado paga esas deudas con los bienes de todos los griegos. ¿Se entiende? Entonces, uno, no pagamos deudas contraídas de manera corrupta y otro, anunciamos. De aquí para adelante, los Estados no respaldarán las deudas privadas. ¿Sí? ¿Perdón? Bueno, y en Islandia se hizo un plebiscito y se aprobó eso. Uno, se declaró nula la deuda y dos, se estableció un compromiso de aquí para adelante nunca más respaldamos estatalmente la deuda privada. ¿Sí? Ahora, por eso que Islandia no aparece en los medios de comunicación, porque lo que hicieron es tremendamente subversivo. ¿Sí? Y además, bueno, Islandia, entonces lo que perdió el capital transnacional era re poco. Claro, lo que parece que hizo Argentina con los fondos buitres. Claro, porque ustedes saben que Néstor, nosotros le decimos Néstor, no sé ustedes. La llamamos Cristina,
con esa familiaridad hipócrita, como que ellos fueran nuestros representantes, ¿no? Bueno, Néstor, Cristina hicieron una operación de relaciones públicas en que declararon no pagar lo que en realidad estaban negociando, ¿sí? Si hubieran pasado 3 o 4 años más, la pagaban, pero lo que no querían eran los términos de intercambio. Y hubo toda una cuestión buitre, juicio, y entonces Cristina aparece como el colmo de la izquierda latinoamericana cuando en realidad tenía la voluntad de pagar siempre. Afortunadamente, ahora se está resolviendo el problema. No, porque claro, Macri pagó al tiro sin hacer ninguna negociación. Se trata de hacer eso, declarar nulas las deudas. Ahora, ojo, estoy en el primer punto del programa. Un programa de izquierda que no diga, no, el día siguiente se declara nula la deuda transnacional, ese no es un programa de izquierda, porque ese es el enemigo. Un segundo punto es el siguiente, ¿no? Hay que nacionalizar todos los recursos naturales en nombre de un derecho, el derecho del usufructo social de los recursos naturales. Eso debería formar parte de los derechos humanos. En particular, los recursos no renovables, o, porque en el fondo todos los recursos son no renovables, ojo, o los recursos naturales que pareciendo ser renovables son agotables. Porque noten que los tipos dicen que los peces del mar son renovables, pero en la práctica están exterminando a los peces del mar. ¿Se entiende? Nacionalizar los recursos naturales. En tercer lugar, una cuestión interna, ¿no es cierto?, es ponerle límite al costo del crédito. Un severo límite al costo del crédito. Noten que eso tiene que ver con la capacidad de endeudamiento de las personas, ¿sí? Por un lado, limitar los intereses y por otro lado, ofrecer crédito con la herramienta estatal competitivo con los bancos, ¿sí? Poner al Banco del Estado a prestar al 1%. Noten que lo que nos interesa no es la señora Juanita que compra en el supermercado, lo que nos interesan son los pequeños empresarios. Quitarles de encima la deuda financiera a los pequeños empresarios. Hacer un pacto social. Nosotros como Estado les levantamos la deuda financiera y ustedes como empresarios dan trabajo seguro, pleno, fin al trabajo precario y elevan los salarios. Si quieren, le bajamos los impuestos, si quieren, le sacamos la deuda de encima, pero trabajo estable y sueldos dignos. Noten que eso no es combatir el capitalismo, eso es fomentar el capitalismo, porque se aumenta la capacidad de compra, cuando suben los sueldos, los pequeños empresarios tienen salida para la producción, hay que fomentar el mercado interno, etc. Pero eso requiere un compromiso con los medianos y pequeños empresarios. El reverso de eso es la guerra sin cuartel contra los grandes empresarios, ¿sí? Digo eso para empezar. No sé si ahora ustedes quieren, a continuar, hacer alguna consulta. Eso es lo que yo tenía que decir, ahora ustedes. Ella quiere preguntar algo. ¿Cómo se establece una especie de desincentivo? Porque hablábamos de establecer los enemigos. Súper importante. Están los pequeños inversionistas, los pequeños capitalistas. ¿Cómo yo establezco un desincentivo para que ese pequeño o mediano no quiera ser uno grande? Sí. Ahí se no... Porque hay que darle crédito barato a los empresarios según el número de trabajadores. Y por supuesto con el RUT verdadero. Ustedes saben que hay empresarios que tienen 1000 trabajadores pero repartidos de a 20, ¿sí? Con RUT distinto. Esa cuestión es administrativamente súper fácil de resolver. Entonces el empresario real que tiene efectivamente entre 5 y 10 trabajadores, un crédito, una línea, una política de crédito. Entre 10 y 100 trabajadores, una política de crédito, ¿sí? De 1000 trabajadores para arriba, ni un crédito. No sé si entienden. Entonces ahí hay se trata de permitir la propiedad privada, de fomentar la propiedad privada, pero al mismo tiempo limitarla a través de incentivos que el propio sistema da. Voy a dar un ejemplo, lo que pasa con las universidades, ¿eh? ¿Cómo devolver la pelota de que las universidades privadas se están llevando todos los alumnos y las universidades estatales son cada vez más chicas, ¿sí? Proporcionalmente. Lo que hay que hacer es multiplicar por 5 las universidades estatales, de tal manera de no prohibir las universidades privadas, sino que quitarle los clientes.
No sé si se dan cuenta. Si el Estado ofreciera 5 veces más matrícula, los cabros no tendrían necesidad de ir a la universidad privada. Y enseguida hay que hacer una política de becas solo para las universidades estatales. Hay que hacer una política en la cual ni un peso público va a dar a una institución de universidad privada, ni directa ni indirectamente. Eso es incentivar y desincentivar. ¿Quieren libertad de educación? Páguenla. El Estado ofrece lo que yo creo que el Estado debería garantizar, el 100% de la cobertura. Piensen en las AFP. Lo que hay que hacer no es propiamente nacionalizar los fondos de pensiones. Lo que yo creo que hay que hacer es crear un fondo solidario, ¿sí?, y abrir la libertad absoluta para que la gente se cambie de sistema previsional. Y entonces ofrecer, el Estado garantiza pensiones de tal tipo. Si usted quiere seguir en la AFP, allá usted. ¿Qué va a producir eso? Que la gente que tiene buenos sueldos y trabajo estable se va a quedar en la AFP, que se queden. Lo que a nosotros nos interesa son las grandes mayorías, y esas grandes mayorías pueden tener un sistema de pensiones, ¿no es cierto?, solidario, en que la plata de las pensiones se ocupe en capitalizar el cobre, en proteger y fomentar los recursos naturales renovables, etc. ¿Se entiende? O sea, hay que invertir la plata de los fondos de pensiones en cuestiones productivas, y esa inversión la tiene que hacer el Estado, ¿sí? Entonces no se trata de coartar la libertad de afiliación, no. Se trata de echar al Estado a competir con los privados con toda la capacidad económica que tiene el Estado. ¿Sí? Había el compañero que hizo una pregunta. Bueno. A mí me crea un problema muy grande la tergiversación de los valores que se produjo con el golpe militar. Porque ahí semi-analfabetos estaban haciendo clases en la universidad y con un estatus que era el de profesor universitario. Sí. Entonces, hay como un contrasentido de todo lo que se plantea teóricamente. Yo me acuerdo que en el pedagógico a los que salieron los cabros que ya tenían terminado y tenían su memoria esa, se les borró con blanco y se le puso el nombre otro y se le puso la titularidad a un gallo que no tenía absolutamente ningún estudio. Y eso. Yo soy profesor del pedagógico de esa época y soy un ejemplo de eso. Claro, yo tenía, 14 ramos de matemáticas, había hecho 7, ¿sí? Y los tipos eliminaron los otros 7 ramos. Dijeron, no, ya lo hizo. No te me quedaba la mitad de la carrera. Y los tipos dijeron, no, ya hizo los ramos. Y salí con eso nomás. ¿Se entiende? Ahora, lo que ha ocurrido en las universidades es una contrarreforma universitaria muy profunda. Yo creo que en este minuto el principal problema de las universidades es que se ha fomentado que las universidades públicas se conviertan en negocios de los profesores. Los profesores hacen negocio a costa de la universidad. Y entonces los principales enemigos de la reforma universitaria son los propios profesores. Porque resulta que en las universidades públicas uno tiene un sueldito ahí nomás, pero con todos los diplomados que arma, con los proyectos de investigación, con los bonos de productividad, se arma un sueldo, ¿no es cierto?, mayor que el que tiene, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es prohibir las sociedades relacionadas en las universidades públicas. Prohibir que los profesores administren la plata de los diplomados. Reducir drásticamente la cantidad de diplomados, porque los diplomados se arman solo para aumentarle el sueldo a los profes. Aumentar la matrícula universitaria 5 o 10 veces. En concreto, el Estado debería garantizar el 100% de la cobertura en educación superior, ¿sí?, sin cerrar ni una universidad privada. Si los ricos quieren tener universidades, que las paguen, ¿sí? Ahora, noten que los carepalos dicen, es que entonces no se va a producir la mezcla social que se producía, porque los arribistas estaban esperando eso. Llegar a la Facultad de Derecho, casarse con una niña cuica y tener ascenso social. Sépanlo, los ricos nunca han ido a las universidades públicas. Los ricos estudian afuera o estudian en la católica. Y entonces cuando uno dice, hagamos crecer la universidad, usted está favoreciendo a los ricos. Bueno, es que los ricos tienen derecho a tener universidad pública. Son ciudadanos también. Vamos a ver si cuando aumentemos la matrícula van a llegar a las universidades públicas o van a seguir en la Diego Portales, en la Católica, ¿no es cierto?, en la Universidad de Cuica. Lo que el Estado tiene que hacer es garantizar la cobertura.
el 100% de la cobertura en todos los niveles educacionales. Ella quería hacer una pregunta y también él. Volviendo al tema anterior del costo más barato del crédito para poder incentivar la producción, me pregunto yo si al meternos en este modelo capitalista estamos emitiendo más moneda que no va a tener respaldo, porque la moneda tiene un respaldo real de los bienes que se producen. Lo que estamos tratando es de aumentar el respaldo. Pero entonces no, pero lo que pasa es que nosotros tenemos una cantidad X de respaldo, tenemos una cantidad de dinero. El capitalismo lo que está haciendo actualmente en el mundo, hay como el doble de dinero que lo que debiera haber si todo el dinero fuera respaldado, ¿no es cierto?, con bienes reales. Pero con dar crédito barato también estamos emitiendo dinero de respaldo, porque el costo del dinero no produce, pues. Claro, el punto es el siguiente, que el dinero se transforma en un valor especulativo cuando se da crédito para comprar crédito, cuando se presta dinero para comprar dinero. Son las transacciones financieras las que aumentan el dinero sin respaldo. En cambio, cuando uno da créditos productivos, no solo está aumentando el dinero, sino que al mismo tiempo está aumentando el respaldo productivo de ese dinero. ¿Se entiende? La condición del crédito es que haya una tarea productiva detrás. Si el crédito va aumentando en la misma medida que aumenta la producción, no tenemos problema. El problema es empezar a prestar plata para que los tipos hagan inversiones financieras o hagan inversiones comerciales. Ahí es donde se produce la espiral. Entonces, no es cierto, estoy pensando en la política de Pedro Buscovich, ¿sí? En la política de Pedro Buscovich. No es cierto que la emisión de dinero es inorgánica, porque lo que se espera de esa emisión de dinero es que crezca el aparato productivo. Sin embargo, desde el punto de vista de los neoliberales, cualquier emisión de dinero es inorgánica, porque ellos consideran la variable dinero independientemente del respaldo productivo. ¿Se entiende? Entonces, cuando los tipos dicen, mira, que en la época de la UP aumentó la cantidad de dinero de manera irresponsable, lo que ellos no están viendo el intento de aumento en el aparato productivo que había detrás de eso. Simplemente están evaluando la variable dinero de manera independiente. ¿Sí? Pero ese crédito que indica que sería un crédito barato para incentivar la producción, entonces no involucraría el crédito para la instalación de empresas de servicios. Tendría que quedar. Yo creo que los servicios los tiene que aportar el Estado. Ahí es capital productivo. Pero en concreto, no hay que dar crédito para pagar deudas. Ese es el problema. Tampoco para empresas de servicios. Yo creo que hay que pensarlo 10 veces qué servicio, cómo ese servicio contribuye a la producción. ¿Sí? Por ejemplo, las empresas de aseo son de servicio, pero contribuyen a la producción. O las empresas de software son de servicio, pero contribuyen a la producción. ¿Sí? Ahora, si usted me trae una empresa de software en que lo que voy a generar son páginas en Facebook, no, ¿sabe qué? Para esa cuestión no le vamos a prestar plata. ¿Se entiende? Es como siempre tener presente qué efecto va a tener eso sobre el aparato productivo. Ahora, un economista razonable lo sabe. Lo que pasa es que hace harto tiempo que los economistas dejaron de ser razonables. Él quería hacer una pregunta y el compañero después. Acá también. Sí, quería un poco de una pincelada sobre este concepto del ecosocialismo, pensando que todas estas medidas que pueden servir en nuestro contexto, pareciera ser que esta contribución, al ser global, parece ser lo único que queda en la alianza internacional de quienes tienen los recursos naturales versus los que no lo tienen. Pareciera ser que los recursos naturales están en el sur y no en el norte. Hay un norte. Entonces, una pincelada del ecosocialismo me parece que cualquier otra medida intermedia no va a acabar con la gran contradicción política. Lo que yo creo es que los europeos son súper carepalos. Y después de 300 años de estar saqueando recursos naturales, cuando nosotros queremos usar los recursos naturales para nuestros intereses, nos dicen, por favor, no exterminen el planeta. ¿Se entiende? Hay que ser carepalo, porque los compadres, no sé si se entiende. Tenemos derecho a usar los recursos naturales como fuentes de crecimiento económico. Noten que nosotros vamos a instalar una gran industria del cobre, ya. Pero la economía chilena no es la industria del cobre.
Lo que estamos haciendo es usar la minería del cobre para mover toda la economía. Tenemos derecho a hacerlo. Aunque quede un hoyo en la tierra y aunque la Pachamama se enoje, es lo que tenemos. ¿Sí? Y resulta que, claro, como los europeos no tienen ni cobre, ni petróleo, ni ninguna cosa, a ellos no les cuesta nada endorsarle a los países del tercer mundo, oye, por favor no saquen petróleo porque la Pachamama se enoja. Claro, pues si el petróleo lo han sacado todos ellos, ¿se entiende? Una cosa es que vamos a tratar de que la producción de recursos naturales sea sustentable, sea relativamente armónica con el medio ambiente, no vamos a abusar, no vamos a tirar la cuestión al basurero. ¿Por qué? Porque son nuestros propios países. Pero otra cosa es que no nos vengan con el cuento de mejor dejen el cobre guardado, ¿no es cierto?, y hagan los hilos de internet con lana. No, usted no. Y noten que nos faltan, no, los blanquitos que nos vienen a contar ese cuento. Y ustedes, depredadores de la naturaleza, resulta que además de indios e ignorantes, nosotros ahora venimos a depredar la naturaleza cuando los que han dejado la cagada son ellos. ¿Se entiende? Me estoy enojando. A ver. El compañero acá quería hacer una pregunta y el compañero también. Estaba pensando en lo que usted estaba diciendo con respecto a que hoy día las fuerzas productivas industriales a nivel mundial están supeditadas bajo, digamos, el dominio del mundo financiero, del mundo capitalista. Sí y no. Porque aquí hay dos fenómenos que yo creo que, bueno, como los intelectuales marxistas hace rato que no miran el mundo, sino que miran los libros de Marx, nos han dado cuenta de un par de cosas radicales que han ocurrido. Aquí ha habido una desindustrialización radical de Estados Unidos y de Europa, lo que significa que el eje productivo del capital se cambió a China y a la India, ¿sí? Marginalmente a Brasil, a México, a Indonesia, qué sé yo, hay una periferia que también cuenta, ¿sí?, por estas redes de producción global, ¿sí? Los países europeos, Estados Unidos, han tratado de compensar esta cuestión por la vía de la especulación financiera. Es decir, mantener a flote la economía. La promesa era así, nos vamos a mantener a flote con la fortaleza de la moneda, términos monetarios, con la investigación y desarrollo, vamos a producir la tecnología, y con la producción de armamento, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que los chinos producen ciencia y tecnología, que los chinos tienen sus propias bombas atómicas y que a la larga el yuan va a tirar al hoyo al dólar. Y entonces toda la cuenta alegre de vamos a seguir dominando el mundo solo con billetes es físicamente, estructuralmente inviable, ¿sí? Entonces es cierto que hoy día hay una hegemonía del capital financiero sobre el capital productivo. Mi opinión es que esa hegemonía está destinada a desinflarse y va a haber una época en que el capital productivo, como corresponde a una economía medianamente, racionalmente capitalista, va a volver a ser hegemónico. Y eso va a ocurrir cuando el dólar y el euro se vayan al hoyo. Y están al borde de irse al hoyo hace un montón de años, ¿sí? En ese caso, la economía productiva va a volver a ser el criterio principal. Puede, como consecuencia de lo que usted está diciendo, que hoy día la elección con Trump en Estados Unidos... La elección de Trump. Sí, la elección de Trump en Estados Unidos conlleve un poco a lo que usted está diciendo, que Trump dijo, hoy día quiero traer de vuelta las industrias de la China a Estados Unidos. Claro, es un nacionalista igual que Putin, ¿sí? Por eso que los medios de comunicación los tratan de idiotas, de tontos, porque los medios de comunicación le hacen el juego a los chinos. Yo creo que Trump no va a poder hacer eso. Los grandes, noten que esa promesa, grandes inversiones en infraestructuras, en las carreteras de nuevo, Obama la hizo en las dos campañas y no movió ni un solo dólar. Esa es la promesa electoral. En la práctica son los chinos los que mandan, no los norteamericanos, ¿sí? Ahora, bueno, es imposible no comentar esta maravilla de tener de presidente a Donald Trump. A mí me parece maravilloso. Me parece un acto de sinceridad ejemplar. El pueblo norteamericano, en un acto de sinceridad, eligió al presidente que les corresponde. Blanco, empresario, racista, grosero, ignorante. Ese es el presidente que les corresponde. Se dice, Trump sacó al elector olvidado. No, en esta elección votó menos gente que en la anterior. Es decir, la misma gente que de manera hipócrita eligió un negro momio a dar la impresión de que ya no había discriminación, ahora eligió al tipo que corresponde, a un racista en toda la línea, ¿sí? Es un acto de sinceridad.
Por lo demás, los norteamericanos deberían sentirse por fin orgullosos de tener su propio Piñera. Hay que decírselo, ¿ah? Los felicitamos. Por fin tienen un Macri propio. Después de esa confusión moral de andar poniendo negros momios como para embolar la perdiz. Ahora, yo creo que si Trump se pasa de la raya, hay soluciones clásicas. Lo matan. Le meten un amante y lo sacan como a Nixon, con una tontera, ¿sí? Yo creo que Trump no va a hacer eso. Y que el gobierno de Donald Trump va a ser igual que el de Sebastián Piñera. Va a ser más demócrata que Barack Obama. ¿Se entiende? Va a ser el programa de los demócratas, ¿sí? Y que hay una diferencia escandalosa entre la retórica de bárbaro y la práctica de presidente nacionalista. En concreto, no va a desahuciar los tratados de libre comercio, ni le va a poner límite al capital financiero, o sea, les va a seguir pagando la deuda, ni se va a traer las industrias de México a Estados Unidos. Por lo demás, ni siquiera va a completar el muro, porque el muro lo están haciendo hace 20 años y no lo han podido completar porque es muy largo nomás. Entonces le va a agregar un par de kilómetros, se va a sacar una foto al lado y muro no hay igual, porque los mexicanos, noten que los blancos son increíbles, ¿eh? Sí. Porque hay que ser blanquito para creer que con un muro van a parar a los mexicanos. Eso quiere decir que nos han puesto en la camiseta de los mexicanos. Los mexicanos tienen 1 millón de hoyos debajo del muro, pues, y salen al otro lado gratis, ¿se entiende? Porque los mexicanos son los mexicanos, en cambio los blanquitos son como medio pajarones, ¿no? Como que no entienden los chistes de doble sentido, etc. El compañero quería hacer una pregunta. Yo quería discutir un poco en el asunto de los servicios, diría el amiguismo y en una actitud demagógica, ¿no es cierto?, busca más votos y están echando a perder pero todos los servicios. Yo diría la huelga que de la función pública parece un contrasentido de que estén pidiendo más plata cuando resulta que los efectos son verdaderamente desastrosos. Yo creo que en la salud y en todo tipo de cuestiones. Yo creo que el problema de la corrupción hay que analizarlo en términos doctrinarios, no en términos morales, ¿sí? Moralmente es una mala cosa, pero uno debería encontrar una matriz doctrinaria desde la cual explicar cómo de repente los seres humanos son tan inmorales. ¿Ah? Porque, ojo, no es cierto que los seres humanos son tan inmorales. Hay una situación objetiva que, dada la oportunidad, cada uno agarra su pedazo. El problema es examinar esa situación objetiva, ¿sí? Mi opinión es que lo que ha ocurrido con el neoliberalismo es que el Estado ha crecido enormemente, ¿sí? Hay por un lado un proceso de precarización del empleo estatal, pero por otro lado hay más empleo estatal que nunca, porque el empleo estatal regula la economía, como siempre, de manera súper keynesiana. Con más empleo estatal hay más consumo, etcétera, ¿sí? El asunto es que la precarización del empleo, noten que en medio Chile vive de bonos, de asignaciones, de concursos, de fondos concursables, ¿sí? Eso es también precarización del empleo estatal, no solo el empleado honorario o contrata, ¿sí? Entonces, la precarización del empleo estatal crea un efecto clientelista gigantesco. Medio Chile depende de las platas que reparten los municipios, las secretarías ministeriales, las intendencias o el gobierno central, ¿sí? Y ese efecto clientelista tiene un efecto electoral enorme, ¿sí? Eso hace que vota el 40% de los chilenos, pero ese 40% está directamente implicado con las autoridades que está eligiendo. Por eso uno puede, de manera doctrinaria, ¿no?, explicarse cómo es que gana el Partido Popular en España. Porque noten que el Partido Popular y el Partido Socialista Español tienen a España en el hoyo desde el 2008 para adelante. 8 años después gana el Partido Popular. Mi opinión es que ese triunfo del Partido Popular muestra la inercia del neoclientelismo. Resulta que media España depende directa o indirectamente de los financiamientos estatales. Y entonces la opción de un español promedio es: voto por los aventureros de Podemos que ni siquiera sabemos qué van a hacer, o mantengo, ¿no?, la pequeña ventaja que obtuve con la autoridad local en tal servicio. ¿Se entiende? Y entonces cuando uno dice, bueno, en las elecciones españolas también está votando el 40%. El punto es quiénes votan
¿sí? Y votan precisamente los que trabajan, los más viejos, las ciudades, y si uno va sacando la cuenta, ¿sí? Es como el universo que hay en torno al empleo estatal, ¿sí? Los gallos que tienen empleo privado precario no votan, los desempleados absolutos no votan. El compañero quiere hacer una pregunta y ella también. Ahora que tocó el tema del neoclientelismo, quiero hacer una pregunta incómoda que no quería hacer en esto porque creo que puede tener demasiada la respuesta, pero supongo el tema. Ocurre que en este mundo globalizado, como usted muy bien lo definió, y que por lo mismo, la aplicación del marxismo y el análisis de la doctrina marxista capitalista del siglo XIX habría que extenderla en su interpretación y adecuarla a nuestra realidad. Bajo esa premisa, ¿cómo ve usted la vía para llevar a cabo el programa de izquierda que usted acaba de proponer? Porque hay que tocar la estructura del Estado, pero esta estructura del Estado a la vez se retroalimenta con este neoclientelismo. Y este neoclientelismo no es tan solo nacional, sino que también es internacional. Entonces, por eso voy a preguntar cuál sería la vía. ¿Qué quiere que le diga? Me produce una profunda tristeza que esa pregunta sea incómoda en la casa de Salvador Allende. No lo digo incómoda por la formulación, lo digo incómoda por la posibilidad. Por lo que implica para este partido, obvio. Por eso es incómoda. O sea, en concreto, ¿qué están haciendo ustedes en un gobierno neoliberal? ¿Sí? Y no en uno, en 5 gobiernos neoliberales seguidos, digamos, es una cuestión. ¿Ah? Ahora, ¿qué quieren que les diga? Los invitados, yo vengo aquí de invitado a echarle pelo a la leche y después me voy y ustedes quedan discutiendo, ¿no? Yo aquí salgo impune. A mí no me van a echar del partido. Ni me van a someter a vigilancia. ¿Sí? Así como, no, aquí no echamos a nadie. Pero las opiniones del compañero son inconvenientes. Además, están fuera de lugar en cuestiones que son internas, venir a plantearlas aquí en público. ¿Se entiende? ¿Cuál es el punto? En concreto, la respuesta en directo. Lo que yo creo es que hay que formular una izquierda radical, ¿sí? Que use la democracia como herramienta radical. Democracia significa transparencia radical. A los funcionarios públicos no tienen vida privada, cero. Cualquiera puede leer sus correos electrónicos, cualquiera puede meterse a su cuenta de WhatsApp. No tienen vida privada. Democracia radical significa, ¿sí?, plebiscitos, ¿no es cierto?, vinculantes a todo nivel, ¿ah?, nacionales, regionales, comunales, vinculantes. Democracia radical significa iniciativa popular de ley, es decir, que los ciudadanos puedan obligar a un plebiscito a cualquiera de esos niveles o puedan forzar una discusión en el Congreso, ¿sí? Democracia radical significa descentralizar radicalmente la gestión del Estado. Es decir, que la mayor parte de la gestión y del gasto estatal se haga a través de los municipios. Hoy día hacer eso significaría multiplicar la corrupción por 1000. Entonces, uno no puede descentralizar el gasto estatal sin una política paralela de transparencia radical. ¿Se entiende? Es decir, eso significa que los presupuestos municipales tienen que ser plebiscitados cada año 100%. Y que la ejecución de los presupuestos municipales tiene que ser transparente 100%. Eso es una página de internet con hasta el último peso que se mueve en el municipio día a día, empezando por el sueldo del alcalde. ¿Sí? Noten que eso no es una utopía. No es una cuestión, lo que estoy diciendo es de sentido común. Peor aún, los canallas dicen todos los días que están tratando de hacer eso y hacen todo lo contrario. ¿Sí? Para eso hace falta una constitución política en la cual esté establecido el derecho de participación de los ciudadanos. ¿Sí? El derecho de participación, no solo de votación. Y la participación se hace real a través de estos mecanismos súper concretos. Democracia radical significa revocatorias de mandatos, a todo nivel. Ahora, revocatorias que no sean revocables. No sé si se entiende, porque por allá hay un presidente que decía ser chavista y cuando le hacen la revocatoria de mandato a él, va y revoca la revocatoria. Esa cuestión no. Se trataba de que las revocatorias eran en serio. Y si los ciudadanos juntaron firmas, había que hacer la revocatoria y someter a plebiscito la permanencia del presidente. ¿Se entiende?
no recurrir de manera chamullenta a la Corte Suprema para que anule la revocatoria, ¿sí? Entonces, mi opinión es que si uno hiciera una política de democracia radical, eso se podría llamar subversivo y revolucionario. No sé si se dan cuenta, ¿sí? Y eso es una cuestión muy de largo alcance, ¿ya? Muy de largo alcance. Las revoluciones las hacen los pueblos, no los milicos. No las hacen los milicos, aunque sean de izquierda, aunque los milicos se declaren marxistas-leninistas. Cuando las revoluciones las hacen los milicos, es un mal pronóstico. Eso es revolución hoy día y dictadura burocrática mañana. Para que la revolución la haga el conjunto del pueblo, la revolución tiene que ser un proceso que coincida con un aumento profundo, en profundidad, de la participación social. Pero no de la participación consultiva, no, de la participación ejecutiva. Y eso se llama democracia directa, y las formas de democracia directa que acabo de enumerar son técnicamente aplicables. Nadie puede decir, es que no se puede consultar, no se puede hacer un plebiscito todos los días. Sí se puede. En Suiza hay 20 plebiscitos al año, y los suizos son como 15 millones, ¿entiendes? Entonces, que no nos digan hay problemas técnicos. No, aquí lo que falta es voluntad política, ¿sí? Noten que, desde luego, eso significa un sistema electoral proporcional. Desde luego, eso significa un sistema de representación doble, que considere, por un lado, la proporcionalidad simple y, por otro lado, considere la diversidad étnica y cultural del país. ¿Se entiende? Tiene que haber dos sistemas de representación, ¿sí? Y esos sistemas tienen que estar conectados con derecho a veto, ¿sí? O sea, los indios tienen que poder vetar a los blanquitos cuando deciden algo en contra de los intereses nacionales de un pueblo originario, ¿sí? Ahora, esa pelea se da como constitución nueva, y para que haya constitución nueva tiene que haber constitución nueva, pues. No tiene que haber un chamullo de proceso constituyente, así como va. Ahora ellos mismos se están quejando del proceso constituyente. El otro día salió uno de los constituyentes de estos que fiscalizaban a decir el proceso constituyente no se ha aprovechado en la medida en que era posible. Se pelota, pues. Si no era para eso, pues. El proceso constituyente no era para participar, pues era para aparecer en los diarios. ¿O alguien creía que era para la Constitución? Preguntas. Estoy pensando en que yo fui profesor en la universidad, tenía carrera de jornada completa, primera categoría. Y cuando se produjo el cambio, cuando entre comillas apareció por ahí una palabra que se llamaba democracia, que nunca existió, entonces fui y hablé con la decana y me dijo, mira, yo en realidad, ¿por qué no haces un par de años a honor en la universidad? Y ahí vemos, oye, le dije yo hice 3 años ad honorem antes de que se produjera el golpe militar. Y tú ahora me pides 2, pero tú tienes que acordarte de que tú eras un ayudante de tercera categoría cuando yo ya era un catedrático de primera categoría. No hay yo que decir, pero las cosas estaban dadas así. O sea, las universidades no se cambiaron en absoluto. Yo mismo puse una frase en la net, cartel grande, que decía que mientras existieran profesores exonerados en la universidad, era el continuismo de la dictadura, cosa que hasta el momento se da. A uno, bueno, ahora que estamos viejos, a uno le pasa, ¿eh? Yo hace 30 años que hago clases en las universidades y de a poco he visto cómo los estudiantes a los que yo les ponía 4,5 llegan a ser directores de escuela. Es una cosa monstruosa, ¿eh? Es el castigo que tengo por haber hecho clases en la universidad, ¿sí? Ver las consecuencias, ¿sí? Pero me quiero detener en una cosa que usted decía, si esta democracia fuera democracia. Mi opinión es que desde un punto de vista técnico esta democracia es una dictadura, técnicamente. Una cuestión súper concreta de nivel jurídico. Lo que ocurre, primero, es que los representantes no representan a los representados y votan en el Parlamento manifiestamente en contra de los intereses de las personas que representan, ¿sí? Lo que ocurre, en segundo lugar, es que los representantes legislan de manera vaga, general,
y las leyes se precisan en los ministerios, ¿sí? Y entonces, en la práctica, estamos en una dictadura reglamentaria del Ejecutivo, porque es el Ejecutivo el que trae los proyectos de ley en concreto y los realiza o no los realiza. Por ejemplo, noten que en la última de las reformas educacionales MULA se subió la subvención escolar y lo que se decretó es subir la subvención escolar, pero son los burócratas del ministerio los que decidieron a quién subírsela y en qué proporción. Y lo que ocurrió es que le subieron la subvención escolar más a los subvencionados particulares que a los subvencionados municipales. Y esa cuestión no la aprobó el Parlamento. Esa cuestión es posible porque el Parlamento legisló de manera intencionalmente vaga para que los expertos decidan en una oficina cómo se trae a colación. Piensen ustedes que el Parlamento aprobó el financiamiento del Transantiago, pero resulta que en el Ministerio de Transporte, donde se hacen los contratos que perjudican directamente los intereses del Estado, eso no se aprueban en el Parlamento, ¿sí? No sé si saben que todas las micros del Transantiago deberían tener GPS para que el Estado pudiera controlar la frecuencia de las micros. ¿Qué es lo que ocurre? Que el contrato dice tienen que tener GPS, pero no dice qué pasa si no lo tienen. No dice en ninguna parte. Entonces, cuando los gallos, los fiscalizadores dicen ¿tiene GPS? No. Y los gallos anotan en la planilla, no lo tiene. Y resulta que los contratos no establecen ninguna sanción. No hay a decir que el tipo que hizo el contrato era pajarón, al revés, era súper pillo. Hizo un contrato que perjudica manifiestamente los intereses, ¿no?, del Estado que se supone que está representando. Esas cuestiones se pueden resolver con transparencia radical, ¿sí? El actual ministro de Hacienda, el señor Valdés, fue el que reglamentariamente, como superintendente de AFP, permitió las comisiones fantasmas, dictó el mecanismo que hace posible las comisiones fantasmas en la AFP. No sé si se han enterado del problema de que la AFP pagan a consultoras internacionales para que evalúen el riesgo de las inversiones, pero el pago lo hacen con los fondos de los cotizantes, no con los fondos de la AFP. Eso es una expropiación, tiene carácter expropiatorio de una cuestión que es propiedad privada y no se aprobó en el Parlamento. Se aprobó en la superintendencia de AFP y lo hizo más encima este mismo carepalo que ahora insiste con el 3,2%. ¿Se dan cuenta? Eso es una dictadura. Porque en la práctica el Ejecutivo resuelve por vía parlamentaria, es decir, por vía reglamentaria, cuestiones que el Parlamento después se lava las manos y dice no estaba en el espíritu de la ley. ¿Sí? Estaba pensando en lo que usted cuando dijo aquí falta voluntad política. Acá hemos estado con varios panelistas y nos dicen que por sobre la voluntad política están los poderes fácticos, que son los reales dueños de este país. Sí. Ellos son los que mandan y los que ponen los jóvenes en este país. Sí. Hoy día estoy más convencido que nunca que los ministros de Hacienda no son nombrados por el presidente de la República. Son nombrados por los por las agrupaciones empresariales. Ubican a Vidal, ¿cómo se llama Vidal, el que era ministro? Francisco Vidal, carepalo típico, ¿no? En la radio Bio Bio, ¿qué le vamos a hacer? Uno escucha la Bio Bio. En un panel, ¿no es cierto? ¿Por qué no han derogado la ley? Un gallo de derecha le dice, ¿por qué no han derogado la ley reservada del cobre? Y Francisco Vidal respondió lo siguiente, dijo, pero si nosotros queríamos derogar la ley reservada del cobre, nosotros hicimos el proyecto para derogar la ley. El problema es que no hemos conseguido que los ministros de Hacienda firmen el proyecto. Eso es lo que dijo. Noten que el ministro de Hacienda es subordinado del presidente de la República. El presidente de la República le dice, mire, tenemos este proyecto. El ministro de Hacienda dice, no lo firmo. Y manda el ministro de Hacienda. Y el presidente de la República se queda callado. ¿Se entiende? Hay que ser bien carepalo, ¿no? Hay que ser bien carepalo, ¿se dan cuenta? Cuando un subordinado establece los límites de acción de su superior jerárquico, eso se llama poder fáctico. Aquí el poder fáctico no son los milicos. Los milicos están guardados, ya los sacarán. Aquí el poder fáctico son los políticos que le hacen el juego, y además por plata,
¿no es cierto?, al capital en buenas cuentas transnacional, porque ni siquiera es Luxic aquí el que talla lo fundamental. Las AFP son norteamericanas, las empresas de cobre son norteamericanas. Que Luxic sea dueño de unas minas de cobre medianas o que sea dueño de la mitad de la pesca, para el capital transnacional es un detalle. Digamos, este país vale por la AFP y por el cobre. Y esa cuestión, que es la sagrada, está en manos de los norteamericanos, ¿sí? Noten que aquí hay no sé si se dan cuenta por qué está el problema con Soquimich. Resulta que el problema de las platas políticas, Ponce Lerú le pagó a todos. Por supuesto, los primeros que salieron a la palestra, ¿no es cierto?, son los del PPD, los socialistas, que les pagó. Pero también pasó plata para los demócratas cristianos, pasó plata para la UDI, pero se quedan callados. Pero resulta que Luxic ha pasado plata, que Angelini ha pasado plata, que todos los grupos económicos, Paulman pasa plata, pero no salen en la prensa. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hay aquí es una operación por el litio. Ese es el problema. Ponce Lerú hizo una red de contactos que le permitía, en algún momento, cuando se licitara los minerales de litio, quedarse con una de las principales reservas del mundo de un material que se considera estratégico. Entonces, ¿qué hicieron las compañías norteamericanas? ¿No es cierto?, interesadas en el litio también, cortarle toda la red de contactos políticos a Ponce Lerú. Noten que son los políticos los que pagan. Nadie ha hecho un juicio contra Ponce Lerú. Es curioso aquí, ¿eh? Un juicio a los que recibieron plata y cero juicio al que pasó la plata. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tampoco se trata de cagar a Ponce Lerú. Se trata de cortarle los contactos políticos, porque la licitación del litio viene. Y la han aplazado intencionalmente hasta que Ponce Lerú quede fuera del campo. Resulta que todavía tiene una parte importante del Congreso a su favor. ¿Se entiende? Todavía los ministros de Hacienda lo apoyan. Y entonces vamos a seguir en campaña. Y se van a seguir sabiendo platas políticas de ese caso. Y noten que nosotros no tenemos nada que ver. En el fondo una agarrada patada entre las transnacionales. Y por eso la CNN caga a Ponce Lerú. Por eso el Mercurio caga a Ponce Lerú. No sé si se dan cuenta, es súper sospechoso que de repente los principales medios de comunicación de la burguesía estén interesados en la probidad política y en las campañas políticas. ¿Se entiende? Entonces, ojo. Y de repente nos meten ahí en una bolsa de gato y resulta que en rigor el que sigue mandando es el capital transnacional. Ese es el poder fáctico. El capital transnacional es el poder fáctico. Ahora, frente a los poderes fácticos, compañeras, compañeros, lo que nos corresponde es abrir las anchas alamedas para que pase el hombre libre recorriendo su historia. Pero me da un poco de cosa tener que explicar esto precisamente en este lugar, donde se supone que esa es la base del asunto. ¿Se entiende? Les agradezco que me hayan invitado, la paciencia, que no sea la última vez, y ahí seguimos conversando después. Por favor, los voy a invitar a que lo reciban con un muy fuerte aplauso al profesor Carlos Pérez Soto. Yo siempre hago las explicaciones con reloj. Para no repetir el viejo abuso prendido nomás. El viejo abuso de hablar 3 horas y después decir chaito y listo. Voy a hablar brevemente para que lo más importante sea lo que conversemos. En primer lugar, quiero agradecer a los compañeros que me invitan esta oportunidad extraordinaria para mí de estar en la casa de Salvador Allende y contribuir en la medida en que sea posible a rescatar al partido de Salvador Allende para los intereses del conjunto de los chilenos en la tarea inacabable de tratar de quitarle el partido a los burócratas, a los canallas que han desnacionalizado el cobre, permitido las ISAPRE y las AFP y que más encima siguen diciendo que son de izquierda. Ustedes son de ese partido.
yo hago lo que puedo, entonces trato de contribuir en lo que se pueda a este partido y al otro, ¿no? El orden es el siguiente. Hay tres cuestiones que permiten hacerse una idea de qué es el marxismo desde un punto de vista doctrinario. Una de esas ideas es la idea de lucha de clases. Sin embargo, cuando uno habla de clases sociales es necesario distinguir entre análisis de clase y análisis de estratificación. Cuando uno hace eso, se puede imaginar una política concreta, ¿no? Entonces, ese es el orden. Yo creo que lo que se puede llamar marxismo tiene tres ideas doctrinarias centrales, ¿no? Bajo esas condiciones tiene sentido que uno diga que es marxista. Y tiene sentido usar ese nombre que viene, por supuesto, no de los que nacieron en marzo, sino de Carlos Marx. No sé si se acuerdan, pero mi general no espera nada acá, como los burgueses que regalan cosas pensando en lo que les van a regalar a ellos, ¿sí? O sea, piensan hasta los regalos de cumpleaños como intercambio equivalente, ¿sí? No, los regalos son intercambios no equivalentes, ¿sí? O la equivalencia no se establece en términos de valor de cambio. O sea, nadie pregunta cuánto te costó el regalo, ¿sí? No. El intercambio desigual es explotación. El intercambio no equivalente se puede llamar explotación cuando la ventaja que obtiene uno de los términos depende causalmente de la desventaja del otro, ¿sí? En ese caso hay explotación. Para que eso ocurra tiene que haber apropiación de valor. Una relación de apropiación de valor en que los productores directos reciben menos valor que el que se les paga por producir. Esa es la cuestión, ¿no es cierto? Eso es lo que se llama explotación. Tiene sentido llamar clases sociales a las que se producen en torno a una relación de explotación. Hay una cuestión de lógica aquí que es bastante jodida, que es que no es que haya dos grupos, una clase explotadora, una clase explotada, y le ocurre que la clase explotadora explota a los explotados. Es más complicado que eso. Lo que hay es la explotación. La explotación es el primer término. La explotación hace que los explotadores sean explotadores. No tiene sentido decir hay explotadores que no explotan a nadie, ¿sí? Voy a decirlo en el extremo. Cuando los capitalistas están durmiendo, no son capitalistas, pues son personas comunes y corrientes durmiendo. Ser capitalista no es una propiedad de una persona, es una función social. Y entonces alguien es capitalista en tanto está en una relación de explotación. Alguien es explotado en tanto está produciendo valor, ¿sí? Y el valor está siendo apropiado. Noten que en esas condiciones la relación de explotación es una relación dicotómica. Es impopular hablar de dicotomía porque todo el mundo quiere ser pluralista, ¿sí? Bueno, hay cuestiones plurales. La división del trabajo, los sectores sociales son múltiples, ¿no? Las clases son dos. En ese caso, la relación es dicotómica. Dicotómica en términos de que decía que él era enemigo de los marxistas-leninistas, y hubo que explicarle que no se trataba de nacer en marzo ni ser seguidor de Lenin, y nunca lo entendió, por supuesto, ¿no? Tiene sentido porque estas ideas están presentes en la obra de Carlos Marx, ¿no? Y son, como digo, el núcleo doctrinario. En primer lugar, la crítica que Marx hizo al capitalismo. Eso el 80% de los escritos de Marx tienen que ver con la crítica al capitalismo. Marx mostró que el capitalismo es estructuralmente inestable, ¿no es cierto? Y que, bueno, es lo mejorcito del marxismo es lo que puede uno llamar economía política marxista. Una segunda idea, ¿no? Que forma parte del núcleo doctrinario es la idea de clase social y de lucha de clases, ¿sí? El marxismo tiene sentido decir que uno es marxista cuando uno cree que hay evidencia para decir que la lucha de clases es el motor de la historia, que la confrontación de clases es la confrontación fundamental que mueve la sociedad humana.
La idea de lucha de clases tiene un corolario que es bastante terrible y con el cual no hay que hacerse el leso. Es una reflexión sobre la violencia en la historia. Porque lo que ocurre desde el punto de vista de Marx es que la confrontación de clases es una confrontación antagónica, no es un malentendido, no es algo que pueda resolverse por el diálogo, ¿sí? Marx hizo una reflexión en la cual, en el fondo, es la violencia la característica central de la historia humana hasta hoy, ¿sí? Y la guerra, que se llama lucha de clases, ¿no? La idea, el corolario de eso, es que esa guerra solo se puede terminar ganándola. No es una guerra que sea un malentendido, es una cuestión estructural. Y entonces no se trata de que hemos estado 5.000 años en guerra y entonces hagamos la paz. El odio nada engendra, solo el amor es fecundo. No. Para una contradicción estructural, la solución, ¿no es cierto?, es terminar con la contradicción. Es decir, la idea de lucha de clases está directa, internamente relacionada con la idea de que solo la violencia revolucionaria puede terminar con la lucha de clases. Hay que hacerse cargo de eso y contar la firma. Vamos a salir aquí con que somos pacifistas, así como dicen en la tele. Y la tercera cuestión doctrinaria es la idea de que es posible terminar con la lucha de clases. Es posible una sociedad sin clases sociales. Y esa sociedad sin clases sociales es lo que se llama comunismo. Y entonces la idea de un horizonte comunista, de que una sociedad sin clases es verosímil, es prácticamente formulable, es viable desde un punto de vista político, es central. Uno no puede decir que es marxista y después decir, no, pero el comunismo es un ideal, es una utopía, siempre hay que luchar por algo, nunca lo vamos a alcanzar. Bueno, entonces quiere decir que uno no es marxista. Hay mucha gente que es muy progresista en nombre de utopías. Hay mucha gente que es muy progresista porque siente que tiene que luchar por luchar. No, los marxistas luchan para ganar y para ganar una cosa súper concreta, terminar con la lucha de clases. Eso es lo que queremos, ¿sí? Ahora, de estas tres ideas, la crítica del capitalismo, la idea de lucha de clases, la posibilidad del horizonte comunista, me voy a detener en la segunda, la idea de lucha de clases. La cuestión esencial en Marx es que todos los conflictos sociales derivan de la lucha de clases, ¿sí? Hay, por un lado, una cuestión de cómo se reparte el trabajo, ¿sí? La división social del trabajo. Y por otro lado está la cuestión de cómo se reparte el producto del trabajo. El asunto, cómo se reparte el trabajo, quién hace qué, es el que determina la estructura de grupos sociales. En cambio, el asunto, ¿no?, cómo se reparte el producto, es el que determina la cuestión de las clases sociales. Es decir, desde un punto de vista de Marx, una clase social no es un grupo cualquiera, no es una colección cualquiera. Se llaman clases a las agrupaciones sociales que son producidas por una relación de explotación, es decir, por una relación en que uno de los términos apropia con ventaja el producto social. Uno se llama con la parte del león, lo otro lo que queda, ¿sí? Entonces, el conflicto de clases es antagónico porque es producido por intereses directamente contrapuestos, ¿sí? Noten que cuando hay un intercambio desigual de valor, podría haber, no sé, un regalo, ¿no? Cuando uno regala algo, entrega valor y espera explotadores y explotados. Ese es el asunto. No solo es dicotómica, sino que además es antagónica. Los intereses de los explotadores dependen causalmente de que los explotados ganen menos, ¿sí? Una relación que es dicotómica, antagónica, una relación de hecho, en que la voluntad de explotar es posterior al hecho de explotar. O sea, los explotadores no son explotadores porque sean mala gente, no, son explotadores. Y es por eso que llegan a ser mala gente. No sé si se entiende. La mala voluntad deriva de la relación, ¿sí? Eso es súper importante porque el argumento de Marx no es un argumento psicológico. Así como hay gente particularmente egoísta, individualista y cruel que caga a todos los demás. No,
La tesis de Marx no requiere de hacer supuestos psicológicos sobre la conducta capitalista. Los capitalistas son eso, capitalistas. Ahora, lo que son en términos psicológicos, existenciales, si son egoístas o no, es un derivado. Por supuesto, a los capitalistas les va súper bien si son egoístas, ¿sí? Pero no es contradictorio que haya un capitalista generoso. No es contradictorio que haya un capitalista bueno. Lo que pasa es que si uno considera históricamente el asunto, los capitalistas generosos y buenos quiebran. Y los que sobreviven son los individualistas, los egoístas, ¿no es cierto? Y los que cagan a la gente. Pero ojo, porque la relación es en ese orden. Insisto, porque cuando uno dice los capitalistas son el enemigo, lo está diciendo de manera objetiva, no subjetiva, ¿sí? Eso tiene que ver, entre otras cosas, con la conciencia de los capitalistas. Los capitalistas no tienen conciencia de explotadores. Dan trabajo, son emprendedores, se han sacado la mugre durante toda la vida, son más ingeniosos, los pobres son flojos, son tontos, ¿no es cierto? Y suelen ser sudacas y negros, ¿sí? Bueno, los capitalistas tienen una conciencia de hecho. No es necesario atribuirles una particular mala voluntad para establecer objetivamente que se quedan con la parte del león, ¿sí? Entonces, es una relación objetiva, ¿eh? En eso el argumento de Marx es bien despiadado, ¿eh? Es bien despiadado porque los capitalistas son el enemigo aunque sean buenos, aunque tengan la mejor de las intenciones, el enemigo de manera objetiva. Sin embargo,